necesito arreglar. Pues en un sentido quisiéramos evitar la hora última de enseñanza. Tendremos tiempo después para preguntas. Yo sé que no he cubierto suficientemente estos asuntos. Solamente son introducciones. Y si han escuchado algo que viene pues a tu mente, esto me parece bien torcido o algo así, quiero decir algunas cosas. Una cosa es, no dije que no deben diezmar. Dije que deben ofrendar en una manera de sacrificio. Diferente cosa. También no dije que no deben tener un pastor. Dije que deben tener un grupo de hombres idóneos allí en su iglesia como líderes. Eso es muy importante porque pastores que están aquí, siempre es sorprendente lo que oyen la gente. Cuando ellos vienen y dicen, pastor, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué? No dije tal, pero así llegó. Y si hubiera sido algo que ha llegado a ustedes, que parece mal, espero que escuchen más. O posiblemente cuando hay oportunidad vamos a tener las grabaciones en internet o algo así, o están haciendo pues estos discos. Regresa a la predicación y escucha de nuevo, porque no quiero pues desviarles así. Entonces eso les digo al principio. Ya llegamos al último punto, la docena característica. Un pueblo diligente en evangelismo. Hablando de evangelismo, cuando yo digo que vamos a evangelizar hoy, ¿qué pensamiento pasa en tu cerebro allí? Mayormente cristianos piensan en dos cosas. Tendremos evangelismo. Vamos a evangelizar. Dos cosas surgen en la mente. Una cosa es que vamos a tocar puertas en colonias desconocidas a personas extrañas y tratar de conseguir de ellos alguna decisión para Cristo. Otra idea es vamos a tener una campaña, vamos a rentar posiblemente una tienda bien grandota, una tienda muy grande o posiblemente un lugar muy amplio. Y vamos a invitar a un evangelista muy famoso, Billy Graham, Luis Palau, alguien así, y ellos van a predicar y muchos van a venir y eso será evangelismo. Es posible que evangelismo puede salir de estos dos ejemplos. Pero
La gran mayoría de evangelismo no ocurre así. ¿Cuántos aquí dicen que son, pues, cristianos, regenerados? Levanten la mano. La gran mayoría, ¿verdad? Y de ustedes, perdón, de ustedes, ¿cuántos encontraron a Cristo en una campaña de un famoso evangelista? Uno, sí. ¿Cuántos encontraron a Cristo a través de una sola visita a tu casa por alguien extraño a ti que llegó a su puerta y tocó la puerta? ¿Cuántos recibieron a Cristo así? Ya, ¿cuántos de ustedes oyeron por la primera vez el Evangelio a través de posiblemente un culto en la iglesia? Y otros, muchos, ¿verdad? Y otros, ¿cuántos escucharon el Evangelio por la primera vez por los labios de un vecino, uno de tu familia, una amiga, amigo, familiar en el taller o algo así? ¿Cuántos escucharon? Mira pues, la mayoría encontraron al Evangelio a través de los labios de un amigo o pariente. Y pensamos que evangelismo es algo de una campaña o de tocar puertas de personas desconocidas. No estoy diciendo que son malas cosas, pero debemos entender esto y entenderlo bien. Si queremos alcanzar a la gente en esta ciudad, esto va a pasar no por una campaña grande, ni aún de tocar puertas, sino de hablar el Evangelio a personas que conoces. Eso es. ¿Qué pasó en Hechos? Pues miramos otra vez a Hechos. Vemos en Hechos, pues un lugar es 8, Hechos 8:1. Dice así: y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces fueron esparcidos. ¿Y dónde fueron? Ellos predicaban el Evangelio. ¿Dónde? Entonces, mira 11:19. Hemos leído esto antes. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? Eran judíos. Fue su costumbre. Es hasta el día de hoy. Cuando vengo a México, ¿con quiénes visito primero? Conocidos, americanos,
¿Por qué? Pues tengo mucho en común con ellos. Lengua, costumbres, amistades. Ustedes, si van a los Estados Unidos, probablemente van a buscar a otra gente mexicana, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es más fácil. Misma lengua, misma cultura. Así es, tenemos amistades, posiblemente. Como acá, probablemente hay muchos aquí que tienen parientes allá, ¿verdad? En los estados. Así hacían ellos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuidado, no estoy hablando hoy solamente de amistades. Yo voy a ser un amigo de ellos. Solamente voy a vivir junto a ellos y ellos van a saber que yo soy cristiano. Pues es posible que van a saber que eres buena persona. Yo conozco a varios mormones que viven, pues, mejor que muchos cristianos. Son buena gente, muy amistosa. Yo he conocido a musulmanes, muy simpáticos, muy buena gente. Pero si no predico el Evangelio directamente a sus oídos, he gastado mi tiempo en una mala manera horrible. Hermanos, sí es necesario ser amistoso, ser buena gente, vivir junto a otros. Aquí en las privadas, en las colonias, hay gente alrededor. Sí están mirándote, pero nunca van a conocer a Cristo sin la palabra de Dios predicada por tu boca. Solamente van a pensar que son buena gente, igual que ellos. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Quieres un ejemplo de evangelismo en el Nuevo Testamento? Sí, tenemos. Vamos a Lucas. Lucas 8. No fue el lugar que pensaba, ¿verdad? En Lucas 8, 26. Aquí tenemos un ejemplo de evangelismo de Cristo. Lucas 8, 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Una palabra aquí, los Gadarenos mayormente eran gentiles, no eran judíos. Sabemos esto porque cuidaban a cerdos. Ni un judío hace eso. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Una palabra aquí. Hay libros en el día de hoy de la guerra espiritual. Cuidado. La gran mayoría de esos libros son, si no son herejía, son a la orilla. Yo he escuchado, he leído de unos que dicen: si hay un endemoniado, tienes que saber cuál es el nombre del demonio. ¿Han escuchado de esto? Aquí tenemos el único ejemplo de esto en la Escritura. Cristo lo hace aquí, una sola vez. Nunca debemos traer fuera del contexto una descripción y hacerlo una prescripción. Es la única vez que Cristo hace esto, y no es claro aquí en el texto a quién Cristo habla, a la persona misma o al demonio. No es claro aquí. No tenemos el derecho de tomar del contexto un solo versículo y construir encima una teología. Es que hacen las sectas falsas. Cuidado de eso. Les amonesto mucho en esto. Dice Cristo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Otra cosa de los demonios: muéstrame, porque en estas guerras espirituales siempre están tratando de quitar demonios de edificios, de lugares, de ciudades, de puentes, de cosas así. No hay evidencia ni una en la Escritura de un endemoniado edificio. Siempre vemos que los demonios entran en ¿qué? Hombres, y en este caso animales. Nada más. Si fuera posible que un demonio pudiera entrar en una piedra o una imagen, los ídolos pudieran hablar. Y no pueden. No pueden. No hay necesidad de echar fuera demonios de un edificio. Es piedra y cemento y nada más. No debemos tener miedo así, porque tenemos el Dios poderoso adentro de nosotros. No importa lo que había pasado en un edificio. No me importa, yo puedo entrar en cualquier lugar. Hermanos, así no se siente más feliz, más libre. Ya, muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Otra cosa.
Satanás no está en una guerra como igual con Cristo, como dos soldados combatiendo. Cristo mismo es Dios y Satanás es solamente un ángel. Si queremos mirar un combate de iguales, será el ángel Miguel, ¿verdad? Y Satanás son más iguales así. Y sabemos de la Escritura que Miguel también gana la batalla. Cristo no está en una batalla con Satanás. Venció él en la cruz fácilmente. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el auto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. La gente no está esperando tu llegada. No hay gente ahí buscando a Dios. No hay. No están buscando a Dios. Posiblemente están buscando algo para sus propios placeres, pero no están buscando a Dios. Y nos vamos a ellos con la palabra divina de Cristo. Y Él tiene que abrir sus oídos para escucharlo. Es tarea imposible. Imposible para hombres. ¿Y qué dice Cristo de eso? Lo que es imposible para los hombres, todo es posible. Entonces, no te hace pues daño cuando tus amigos del pasado, después de reconocerte a Cristo y ya no andas como antes, te van a rechazar, no te van a querer. Es realidad. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió. ¿No hace Cristo cosas que no podemos entender? Aquí hay uno ya salvo, no necesita el discipulado, no necesita el entrenamiento. ¿Por qué hizo esto Cristo? Él va a hacer cosas en tu vida que no entiendes. Él va a traer cosas en tu vida que parecen que si me amas, ¿por qué haces esto? Señor, quiero servirte, quiero ir contigo. Y Él dice,
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hablamos a veces que Pablo y Bernabé eran los primeros misioneros. En realidad no. Este es el primer misionero extranjero mandado. Cristo dice a él: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Quieres evangelizar a tus vecinos, a tus familiares? Vuélvete a tu casa y cuenta a ellos lo que Dios ha hecho. Es nuestra tarea. Si queremos alcanzar nuestro mundo, será así, no será a través de campañas grandotas, ni aún será a través de, tocar a las puertas en colonias. Es buena cosa, pero la gran mayoría, como hemos visto aquí, encontraron a Cristo a través de los labios de alguien que conocen. Y ya, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Otra extra aquí, gratis, es gratis. Pero cosa extra, aquí tenemos una prueba de la deidad de Cristo para tus amigos testigos y esos. Que se ha hecho Dios contigo y había hecho Jesús con él. Jesús y Dios, sinónimos en el mismo versículo. Y eso es gratis. Lo han dado solamente para ayudarnos un poco. Ahora miramos a más evangelismo. Muéstrame alguna vez en el Nuevo Testamento cuando rentaron un atrio muy grande para un evangelista famoso. Ni una vez. Pero vemos en Primera Tesalonicenses Primera Tesalonicenses 1. Pablo dice en versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hemos hablado muy poco en estos días de la elección de Dios. Dios decidió en los consejos de la Trinidad antes del mundo a salvar un pueblo para sí mismo. Y Él eligió en aquel tiempo, pues no fue tiempo, pero antes de la fundación del mundo, sabemos de Efesios que Él eligió un pueblo cierto, firme. No sabemos quiénes son. ¿Cómo podemos saber? A través de la predicación
de la palabra y su recepción allí. Porque dice Pablo, conocemos, hermanos amados, del Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Nos vamos, proclamamos el evangelio a todos que encontramos. Y de vez en cuando, a veces con personas que no parece que son piadosos, Dios hace un milagro en ellos. Y hemos predicado el mismo mensaje otra vez y otra vez, tras vez, tras vez. Y luego encontramos a alguien que dice, ¿es cierto? Sí. Y llega con poder. Lo he visto. He visto. Una vez allí en nuestra iglesia, había una pareja que visitaba de vez en cuando, con un niñito. Y la mujer profesaba de ser cristiana, pero su marido no mucho interés. Y una vez, entrando en el culto muy tarde, casi después de las canciones y todo, pero entrando ahí, se sentaron muy atrás, como buenos bautistas. Y allí entraron y se sentaron y estuve predicando de Juan 11 en cuanto a Lázaro. Como hablé cuando antes de ayer posiblemente, y como Juan 11 y Lázaro nos muestra la regeneración y cómo es. Y hablé pues detalladamente de Juan 11. Y al fin dije, es posible que en este día el martillo de la palabra ha estado pegando las piedras alrededor de tu sepulcro que llamas tu vida propia, y ya la luz está penetrando adentro y ya ves tu condición como es en tu inmundicia, y ya has despertado allí en su sepulcro y has escuchado la voz de Cristo diciendo, Lázaro, ven fuera. Y al momento de decir eso, yo he predicado de pasajes así por años sin reacción. Yo predico a bautistas, yo sé cómo es. Y ese hombre joven allí, sentado ahí atrás, pareciendo que con pelo de puntitos así y una camisa como de Hawaii y así llevaba él siempre, con los lentes oscuros para el sol, pero ahí está. Pero al momento de decir esto, él gritaba de ahí atrás, yo soy aquel hombre. Y corrió hacia el frente gritando, yo soy aquel hombre, yo soy. Y Dios salvó a ese hombre en aquel día. No sabemos cuándo será. A veces ocurre durante
una predicación. Yo pensaba que él no estaba prestando mi atención. Pero la palabra llegó con poder, no el poder mío, de Dios. Otra vez, él y ella ya están sirviendo en una iglesia bautista en Denver, Colorado. Siguieron. Otra vez, había un hombre que entró en nuestra iglesia solamente atrás, desconocido, y se enojó durante el culto, se enojó conmigo de la predicación y gritó maldiciones y salió de la puerta. No vimos a él por largo tiempo. Pasando los meses, eso fue como en noviembre que él hizo eso. Como en febrero estuve en mi oficina estudiando ahí y escuché una voz en el edificio. ¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda. ¿Hay alguien aquí? Y fui afuera de la oficina. Aquí estaba aquel hombre. Reconocía a él. Yo pensaba, ¿estoy en peligro aquí? Pues cosas ocurren. Pero él vino a mí en lágrimas. Dijo, tenía tantos problemas. Y sí tenía. Como yo digo, su vida fue un choque de ferrocarriles horrible. Y él empezó a hablar a mí de una vida derrota. Y estuve ahí pensando, ¿qué hago ahora con este? Pues no sé nada más que el Evangelio. Entonces empecé a hablar con él, solamente de preguntarle, ¿eres una buena persona? Ya le había dicho que no era, pero dije, ¿eres una buena persona? Pues sí. Y no entiendes, él dijo. Yo soy cristiano, acepté a Cristo a la edad de 12 años. Hablándome de todas estas cosas en tu vida y dices, soy cristiano porque acepté a Cristo. No presté ni un momento de atención en eso. Empecé a compartirle. Entonces, si eres buena persona, ¿sabes algo de la ley de Dios de los 10 mandamientos? Porque uno es que no debemos mentir. ¿Has echado una mentira alguna vez en tu vida? Pues sí. Entonces, ¿qué llamamos a una persona que hace mentiras? Pues una persona no muy buena. Y yo dije, ¿qué llamarías tú a mí si yo he hecho mentiras a ti? ¿Mentiroso? Así es. Y entonces dije, ¿has robado? ¿Has sido un ratero? ¿Has tomado cosas que no pertenecen a ti? Yo estuve preparándole para darle el Evangelio, ¿verdad? En un momento, antes de recibir mi presentación, sus ojos abrieron, pero grandes, en temor. Y él dijo, yo necesito arrepentirme. Yo no había dicho nada de arrepentimiento. Y él dijo, yo necesito arrepentirme. Y se cayó en rodillas enfrente de mí, clamando a Dios, sálvame Dios.
me quedé ahí pensando, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer ahora? La palabra llegó con poder. Con poder. Y ese hombre se levantó de nuevo después de unos minutos de esto. Con lágrimas me abrazó. Gracias, pastor, por todo esto. Y yo pensando, no dije casi nada. No fue mi presentación del Evangelio. No tuve que pues llevarle a repetir una oración, no, yo había hecho. Y él salió de mi oficina. No lo vi por unos días. Como 10 días después, recibí una llamada por teléfono, un número desconocido. ¿Aló? ¿Es este el pastor? Sí, soy el pastor. Fue la voz de una mujer. Y ella dijo, pues, ¿habla usted con un joven que se llama David fulano de tal? Y yo dije que sí, hace como 10 días. Y ella dijo, ¿y qué hizo allí? ¿Cómo salió? Y yo dije, pues, él arrepintió en lágrimas y clamó a Dios a salvar su alma. Y al otro lado del teléfono un suspiro. Y dijo, soy su mamá. Y ella dijo, lo hallaron anoche en un parque aquí en la ciudad de algo del cerebro, un ataque de algo del cerebro, y se murió de repente. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho en aquel momento cuando él dijo, soy cristiano, acepté a Cristo a la edad de 12 años, si yo hubiera dicho, pues ponte en tu profesión y dile al diablo que te deja en paz? No, hermanos, fue el Espíritu Santo tocando a él con poder. Y sí, Dios salvó a aquel hombre casi al momento de su muerte, 10 días antes. Necesitamos estarnos listos para compartir el Evangelio. A veces será pues una visita de volada, una visita muy rápido. A veces vas a estar en el mismo taller con alguien por años. Les digo todo esto para animarles. Tú conoces a personas que nunca voy a encontrar. Nunca. No necesitas la ayuda de tu pastor. Vuélvete a tu casa para decirles lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué más dice de estos tesalonicenses? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos
los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, algo que puede animarte es la persecución. Los creyentes de aquel tiempo pensaban que era algo bueno de ser contados dignos de recibir la persecución. Yo pienso que muchas veces la razón que no hemos sido perseguidos en nuestros días es que no merecemos la cosa. No hemos portado en una manera a atraer atención, especialmente de persecución. Si hay tribulaciones así, da gracias a Dios, porque Él te ama y es real y glad en tu vida. ¡Qué bueno es! Es una prueba para probar que sí eres suyo, que perteneces a Él. No van a perseguir a personas iguales de ellos. Mira más, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El testimonio de la iglesia de Macedonia fue: toda la región sabía de ellos. ¿Por qué? Su manera de vivir. Ya estaban viviendo en una manera en contra de la cultura alrededor, como hablé antes en la mañana. No me importa la cultura mexicana o la cultura americana que sea bíblica. Que sea bíblica. Hermanos, en tu vida, ¿cómo es tu evangelismo? ¿Estás hablando del evangelio en tiempo y fuera del tiempo? No depende de tus emociones. Estuve contando a la hermana, la esposa de hermano Ricardo, de algo que pasó conmigo en DF hace 2 años. Fui allí a predicar, fui con otros pastores de los Estados Unidos y estuvimos allí en la ciudad y un pastor conmigo, su esposa quisiera comprar algo tenían una máquina para hacer café, yo no sé de cuál marca, pero el único lugar donde podía conseguir partes para arreglarlo fue una tienda en el mero centro de DF, de la Ciudad de México, en el distrito de los edificios muy altos y gente de alta calidad. Me sentí un poco incómodo allí. Yo soy más acostumbrado de gente regular, como nosotros. Pero fuimos allí. Pero durante el día íbamos a salir
en aquel tiempo de posiblemente mirar a algunas curiosidades de la ciudad, como los pirámides y todo eso. Pero gastamos todo el día andando aquí y allá en la camioneta del misionero. Y me sentí atrás por horas en las carreteras de DF, bien aburrido ahí, allí atrás. Estoy malgastando mi tiempo. Aquí estoy. No tengo interés en nada de eso. Pero llegamos por fin al centro. Fuimos adentro de era una tienda, pero lujosa. Nos encontró en la puerta la dama de la tienda, bien vestida, hablando inglés perfectamente. Nos invitó adentro, ofreció café gratis. Fue algo tremendo para mí, porque yo no ando en círculos así, nunca. Pues ella, empezó a ayudar a la esposa de mi amigo y me pasó a otro, su ayudante ahí, vestido muy bien, con saco y corbata y todo. Y empezamos a hablar y él dijo, ¿de dónde son ustedes? Y hablando con él en español, me dijo, no entiendo, porque pareces como gringo, pero hablas como yo. Eso fue, una cosa, me tocó del Señor. Pero empezamos a hablar y charlar. ¿Por qué estamos ustedes aquí? Pues estamos haciendo esto. Yo estoy predicando en una conferencia de pastores aquí. ¿Oh, de qué? ¿De bautistas? ¿Cuáles son bautistas? Y fue la oportunidad de quedar allí con él como 20 minutos compartiéndole el Evangelio, hablando del Evangelio. No habrá oportunidad en mi vida de encontrar a aquel joven otra vez. Yo no ando en su círculo. Pero en un momento allí fue oportunidad. Yo, antes sintiéndome un poco aburrido, porque estoy aquí, y ya yo sabía la razón. Había una cita para mí aquel día. Fuera de mis emociones y sentimientos, había un hombre que necesitaba escuchar el Evangelio. Y yo no sé cómo salió eso. No es mi problema. Solamente mi problema es quedarme fiel a la palabra. Y lo que Dios hace con su palabra es su problema. Pero me puso allí por ese momento para enseñarme algo. Aprovecha las oportunidades que hay. Tienes oportunidades cada día. Cada día. Aún con personas, que no quieres hablar con ellos. Posiblemente no tienen vestido muy lujoso, pero están en tu lado por una sola razón. Y a veces hay oportunidad de compartirles el Evangelio. A veces no hay. Yo entiendo eso. Es imposible. No es una regla que tienes que afrontar a cada persona que encuentras. Pero hay oportunidades cada día de vivir, como Pablo dice, como imitadores de ellos y Cristo. Y eso es
evangelismo bíblico. ¿Han pensado del asunto de Cristo cruzando el mar de Galilea con un solo propósito? Fue allí para alcanzar a un solo hombre. ¿Fue un viaje malgastado? No fue malgastado. Pues el tiempo está pasando. Miramos pues a otra ocasión. En Hechos 13, necesitamos entender esto y entenderlo bien. En Hechos 13, Pablo viajando, predicando, él entra en una sinagoga de judíos, predicándoles en Antioquía de Pisidia. Y Pablo predica a ellos un sermón casi igual que el sermón de Pedro en Hechos 2. Es muy interesante que son muy parecidos, muy parecidos. Estos dos sermones, uno de Pedro, otro de Pablo, mismo evangelio que predicaban ellos. Y al 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os buscáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Siempre ha sido la intención de Dios de salvar a un pueblo judío y gentil. Siempre ha sido su plan. La iglesia de hoy no es plan B. Fue su plan desde la fundación del mundo. Porque él está citando del Antiguo Testamento aquí. Pero no se olvide 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Puedes confiar en tu proclamación que algunos sí van a entender y van a creer, porque es ordenado por Dios. Y por eso puedo irme a la proclamación sabiendo que, aunque sea tan sucia la ciudad, tan oscura la ciudad, allí adentro hay alguien ordenado a la salvación. Eso es porque los que creen en la palabra de Dios y la elección soberana de Dios son los que van a los más profundas
temáis en este mundo con la proclamación del Evangelio, porque tenemos confianza que Dios va a salvar a alguien. Tenemos confianza que Dios puede salvar y va a salvar. Los que creen que es solamente del poder del hombre no tienen razón de evangelizar. No tienen razón. Porque es eso. Si el hombre tiene tanta fuerza, esfuércese. Él puede salvarse a sí mismo. No hay necesidad de predicar. La predicación es el medio que Dios ha mandado, que es la manera que Él usa para alcanzar a su pueblo. Y aquí vemos, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y los que niegan la soberanía de Dios tienen que, tomar sus tijeras y cortar este versículo de su Biblia. Todos. Entonces, hermanos, ¿cuál evangelio vamos a predicar? Eso es fácil. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí tenemos el evangelio que predicamos. Vuélvete a tu casa.